Al hablar de inundaciones, encontramos distintas causas y consecuencias que convergen en un mismo punto. La actividad humana es la principal responsable de provocar un descontrol en el clima y en los fenómenos meteorológicos. El doctor en Ciencias de la Atmósfera, Víctor Magaña Rueda, nos señala cómo el humano funge un papel importante en las inundaciones que se agudizan cada vez más. ¿Cómo se generan las inundaciones? Podemos hablar esencialmente de inundaciones fluviales, que son las que ahora nos están preocupando. Hay zonas en donde llueve muy fuerte, zonas en los trópicos, pero también en otras regiones del mundo, en donde en ocasiones es tan fuerte la lluvia que la capacidad de la cuenca y de todo el sistema para absorber ese exceso de lluvia o lluvia no tan esperada se ve rebasada y consecuentemente empieza a acumularse lluvia en la superficie o agua en la superficie. Este tipo de inundaciones son las que están ocurriendo en gran parte del mundo. Se empiezan a ver con más frecuencia este tipo de fenómenos y todo el mundo toma la explicación en términos de que cada vez llueve más fuerte por el cambio climático. Pero la explicación no es tan simple. En realidad hay que analizar las inundaciones y su origen en un contexto que nosotros hemos llamado, y mucha gente ya lo llama, riesgo de inundación. Esto quiere decir que si bien se deben a que llovió mucho, también se deben a que hemos afectado el sistema de tal manera que hoy ya no es capaz del poder de manejar tal cantidad de lluvia, ¿no? En ciudades, por ejemplo, el suelo que antes era, vamos a decir, pasto, vegetación, árboles, hoy es sustituido por concreto y tratamos de sustituir ese efecto que antes nos brindaba en la infiltración, la vegetación natural, por lo que llamamos el drenaje. Pero el drenaje también se diseña con cierta capacidad, no se puede hacer un drenaje infinito, y llega el momento en que el drenaje se ve rebasado y se inunda. Doctor, en este sentido, yo quisiera que nos comentara un poquito más a fondo de qué manera se relaciona el cambio climático con estas inundaciones. Vivamos con el hecho de que cambió el clima, está lloviendo más, no sabemos cuál es el origen de que esté lloviendo más, pero lo que también ha cambiado es el contexto. Y quizá esa es la causa principal por la que estemos viendo más inundaciones. En las ciudades, por ejemplo, que se ubican en cuencas, en valles, lo que se hace generalmente es, primero, urbanizar toda la parte baja, pero no solo eso, sino que se altera también los alrededores, las laderas de las montañas, y en lugar de que los árboles y la vegetación nos ayuden a infiltrar mucha de esa agua que llueve, hoy en día pues están deforestados, ya no hay árboles, queda el suelo desnudo, se satura más rápidamente con agua y todo ese exceso de lluvia termina escurriendo hacia las partes bajas donde se producen las inundaciones. El problema es que los humanos hemos alterado ese sistema grandemente, pensando en grandes obras que van desde modificación de cauces de ríos, deforestación y pérdida de selvas y bosques para utilizarlos para agricultura, asentamientos humanos irregulares, el que se laven muchos suelos y los asolves terminen en los cauces de los ríos, haciéndolos de menor capacidad para conducir agua. Son muchas las causas que nos hacen vulnerables o que hacen vulnerables a los socioecosistemas, vamos a llamarles. Y es dinámica además, o sea, no es una cuestión estática. Está evolucionando todo el tiempo esta vulnerabilidad y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de entenderla como proceso. Y una vez que entendamos esta vulnerabilidad como proceso, podemos pasar a acciones que nos reduzcan el riesgo resultante. Así, por ejemplo, en zonas como Tabasco, desde hace mucho tiempo se viene hablando, pero no se hace mucho, de la degradación de los ecosistemas. O sea, si hay un territorio degradado, deforestado, donde se perdió la vegetación, es Chiapas, es Tabasco, ¿no? Y pareciera que a nadie le importa, ¿no? Y siguen permitiéndolo como si no tuviera consecuencias. Pues nos damos cuenta que eso tiene consecuencias muy graves y costosísimas, no solo económicamente,
sino social y ambientalmente. La experiencia muestra que siempre va a ser mucho más costoso pagar por el desastre que haber hecho prevención.